¿Qué es un vidente? En muchas mitologías mundiales, algunas figuras pueden proporcionar información sobre eventos e incluso predecir eventos futuros. Profetas, adivinos, oráculos y videntes son solo algunos de los nombres que reciben estos poderosos. El término vidente proviene de la palabra ver, que significa percibir algo, generalmente con los ojos. Es una traducción de la palabra griega para esta persona, la mantis. Mantis se traduce como vidente, pero algunos estudiosos creen que la palabra también está relacionada con la mente y la percepción. En la mitología, los videntes son capaces de ver cosas que otras personas no pueden ver, basándose en sus observaciones, pueden proporcionar información que de otro modo no se vería sobre eventos actuales o posibles resultados futuros. ¿Qué los diferencia de los profetas y oráculos? Los profetas y oráculos obtienen conocimientos directamente de los dioses. Un adivinador es una etiqueta que se puede aplicar a videntes, profetas y oráculos. Chamán, por otro lado, es un término ampliamente utilizado por varias culturas, generalmente para referirse a un sanador que utiliza su acceso al mundo espiritual para realizar su trabajo. Puede haber una superposición con cualquiera de estas categorías de adivinación, pero depende en gran medida de la cultura en cuestión. Poderes y habilidades del vidente. El vidente en la mitología tiene una variedad de habilidades o poderes. Un vidente de la mitología griega pudo conocer verdades que ni siquiera aquellos que estuvieron involucrados en los hechos conocían. Por ejemplo, el vidente Tiresias sabía que Edipo mató a su padre cuando ni siquiera Edipo sabía que lo había hecho. Otros videntes pudieron predecir acontecimientos futuros, como Casandra, que predijo la caída de Troya. Algunos videntes, como los chamanes de diversas culturas, han podido acceder a mundos espirituales para comprender mejor sus rituales curativos. En otras tradiciones, como las formas modernas de astrología y otros rituales ocultistas, los videntes pueden obtener sus conocimientos mediante el uso de herramientas como las cartas del tarot, las estrellas o runas, marcas en madera, hueso u otro material sólido que se leen de manera similar a las cartas del tarot. La forma en que trabaja el vidente depende en gran medida de la cultura de la que proviene y en qué momento de la historia de esa cultura trabaja. Es más probable que un vidente de la antigua Grecia haya obtenido su poder de los dioses, ya que los cuentos griegos antiguos a menudo involucraban a dioses del panteón griego. Un vidente actual que utiliza la astrología, por ejemplo, puede no creer en ningún tipo de dios, pero siente que tiene un don innato que ha perfeccionado con el tiempo. Vidente, mitología e historia. Los videntes, un elemento básico en varias culturas precristianas, tienen sus raíces en las leyendas de muchos países y, en algunos lugares, se cree que están más en línea con la historia que con la mitología. Independientemente de si uno los ve como parte de un pasado ficticio o como una verdadera fuente de sabiduría, han tenido un impacto muy real en numerosas personas en una variedad de lugares. Algunas de las culturas más conocidas con videntes en el pasado, y, en algunos casos, en el presente, incluyen Antiguo Cercano Oriente. El Antiguo Cercano Oriente, también conocido hoy como Medio Oriente, tiene una serie de historias tempranas que involucran a videntes. La epopeya de Gilgamesh, c. 2100 AC, es una de las primeras historias de esta región. Fue redescubierto en 1849 por el arqueólogo británico Auguste Henry Layard, durante las excavaciones en la tierra antiguamente conocida como Mesopotamia, actual Irak. En este cuento, que es una serie de poemas en la antigua lengua sumeria, Gilgamesh, rey de Uruk, intenta encontrar al vidente Utnapishtim para conseguir el secreto de la vida eterna. No hace falta decir que Gilgamesh no encuentra el secreto de la vida eterna, aunque sí encontró a Utnapishtim. El antiguo poema mesopotámico Lulul Be'el Meki, c. 1700 AC, describe la consternación del hablante de una manera que los eruditos comparan con la historia del libro bíblico de Job. El hablante escribe sobre su visita a un vidente para tratar de resolver sus problemas, pero no pueden ser ayudados. Mi enfermedad desconcertó a los magos /diagonal y el vidente dejó oscuros mis augurios /diagonal el adivino no ha mejorado la condición de mi enfermedad /diagonal la duración de mi enfermedad el vidente no pudo indicarla. Más allá de estos fragmentos de textos, hay poco conocimiento sobre el papel de los videntes en el antiguo Cercano Oriente, pero de estos registros se desprende claramente que los videntes han sido parte de la vida durante muchos siglos. Los antiguos celtas,
La historia celta antigua es difícil de estudiar ya que muchas de las obras sobre ello fueron escritas por cristianos que vinieron a convertir a la población pagana. Por lo tanto, es importante comprender que toda la información sobre estos pueblos antiguos se filtra a través de una lente de escepticismo y puede no ser del todo cierta. Dicho esto, muchos de los escritos sobre los antiguos druidas celtas afirman que esta clase de pueblos eran similares a los videntes de otras culturas antiguas, pero también desempeñaban funciones similares a las de maestros y jueces. Julio César, una de las únicas fuentes sobre los druidas, afirma que los druidas estudiaron la tradición de los dioses celtas, la astronomía, la filosofía y los versos antiguos. También se dice que los druidas realizaban sacrificios de humanos y animales con fines rituales. Más allá de estos rituales de sacrificio, también se decía que los druidas consultaban la naturaleza, por ejemplo, para obtener información sobre los acontecimientos del presente y del futuro. Este trabajo de la clase druídica los ubica firmemente dentro de la categoría de videntes. Los antiguos griegos y nórdicos, en el mundo griego antiguo, los videntes y otros adivinos son una forma de vida aceptada, aparecen en todo tipo de textos, desde documentos estrictamente literarios hasta documentos más históricos. Heródoto, uno de los grandes escritores de la historia de la antigua Grecia, incluso menciona a un vidente conocido como Tisameno de Lis como uno de los factores clave en la victoria de Esparta, en la batalla de Platea en 479 AC. De manera similar, antes de la llegada del cristianismo, los videntes de las antiguas culturas nórdicas utilizaban la práctica de Said como parte de su adivinación. Said implica visitar mundos espirituales adyacentes para recopilar información. Los eruditos han comparado algunos de los mitos de Said con las prácticas chamánicas más modernas de, por ejemplo, algunos grupos de nativos americanos, debido al acceso a mundos espirituales para la adivinación. Formas modernas. Se sostiene que existen varias formas modernas del vidente. Los practicantes de la astrología, el tarot y otras tradiciones ocultas de percepción más allá de la apariencia superficial de las cosas podrían ser considerados formas del vidente. Muchas de estas prácticas tienen sus raíces en tradiciones antiguas. Por ejemplo, la astrología, una forma de adivinación inductiva, se remonta a prácticas en China, India y otras regiones de Asia. La adivinación interpretativa, en la que el vidente descifra los presagios, también tiene raíces antiguas en prácticas como la adivinación nórdica y las prácticas chinas. Muchas de estas prácticas se han adaptado, en el siglo pasado, para el consumo y el entretenimiento de masas, más que para fines espirituales o religiosos exclusivamente.